Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con el curso de la filosofía del derecho, parágrafo por parágrafo. En este momento me complace presentarles a Esteban Mizrahi, quien ya nos ha expuesto algunos párrafos magníficamente. En esta ocasión lo vamos a tener con la exposición de la soberanía exterior, que va del parágrafo 321 al 329. Y bien, para quien no conozca a Esteban, Mizrahi, él es profesor titular de Filosofía y Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza, esto en Argentina. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de especialización en Ciencia Política y Filosofía Práctica en la Universidad de Münster. Doctor en Filosofía por la Universidad de El Salvador, con estudios postdoctorales en la Universidad de Bonn. En Argentina ha sido consultor del Ministro de Educación de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para temas vinculados con las transformaciones culturales contemporáneas. Entre sus libros se destaca La teoría hegeliana de la justicia, esto publicado en Buenos Aires en el 2009, Los presupuestos filosóficos del derecho penal contemporáneo, conversaciones con Cutter Jacobs en San Justo, esto en el 2012, entre otras publicaciones que les voy a dejar en la cajita de información. Y sin más por el momento, los dejo con Esteban Mizrahi. Bueno, con el parágrafo 321 comienza el tratamiento hegeliano de la soberanía exterior que se extiende hasta el parágrafo 329. En cierto sentido, los desarrollos contenidos aquí involucran algunos de los aspectos más criticados de su obra. Su defensa de la guerra como momento necesario del Estado y su rechazo a proyectos cosmopolitas, como una federación de estados propuesta por Kant, le ha valido el mote de nacionalista, belicista e incluso de protofascista. Particularmente no considero que los dos últimos calificativos puedan ser justificados en el caso de Hegel, pero en todo caso queda planteado el debate. Hoy me voy a centrar en el parágrafo 321. El parágrafo 321 es un parágrafo, podríamos decir, bisagra, que conecta lo que Hegel llama soberanía interior con la soberanía exterior. En primer lugar, se afirma que el Estado es idea realizada, es decir, no una mera máquina ni un organismo entendido como una metáfora biológica. Y segundo, que su idealidad consiste en mantener articulados, como sí es propio en la lógica del organismo, los momentos de lo universal, lo particular y lo singular de la vida ética. Dicho con otras palabras, para adentro el Estado es una totalidad que solo existe en y por sus partes, y para afuera esa misma totalidad solo se afirma diferenciándose de otras totalidades éticas. El parágrafo 321 marca justamente el tránsito de una cosa a la otra. Cuando aquí recuerda que la soberanía interior, es decir, aquello trabajado en el parágrafo 278, es esta idealidad, entre comillas, está resumiendo la tesis orgánica. Hacia adentro, los momentos del espíritu, instituciones, poderes, funciones, están desarrollados en su necesidad y existen como miembros del Estado. La idealidad nombra justamente la capacidad del todo para sostener a sus partes sin que éstas se autonomicen y a la vez es la manera en que lo universal se produce y se conserva a través de ellas. Por eso en la filosofía del derecho, Hegel habla del Estado como unidad sustancial y afirma que su núcleo es la idealidad de sus momentos. Podría entenderse así. La soberanía interior no radica ni reside exclusivamente en una decisión, en un acto puntual de mando,
cosa que remite a Hobbes o a la lectura schmittiana que se hace de Hobbes, sino en la forma en que el organismo político se mantiene vivo, mediando lo particular en el universal y devolviendo al universal lo particular. El salto conceptual viene con la fórmula, cito, el espíritu, por ser infinita relación negativa consigo, es ser por sí. Y de ahí excluyente. ¿Qué significa esto? La misma libertad que hacia adentro organiza, hacia afuera distingue, es decir, excluye. Si la libertad es la relación negativa consigo, el Estado no se agota en su interioridad, recoge la diferencia y la contrapone. Esa negatividad no refleja una agresividad inmanente, como si el Estado tuviera que expulsar de sí esa negatividad en la confrontación con otros estados, sino que responde a la lógica por la cual una totalidad ética se individualiza. Por eso el parágrafo 321 dice, cito, en esta determinación el Estado tiene individualidad. No la individualidad abstracta de la persona privada, digamos que es una abstracción de una totalidad ética ya previamente constituida, sino la individualidad ética de un pueblo organizado en un Estado, que solo puede existir junto a otras individualidades semejantes. Este plural, digamos, esta pluralidad de estados es el presupuesto de todo el capítulo, de toda esta serie de parágrafos acerca del derecho externo. No hay un estado único ni podría haberlo. Hay muchos, cada uno finito, cada uno afirmándose en relación con otro. Por tanto, la autocomprensión del Estado como idea explica por qué su realización histórica no suprime la diferencia, sino que la necesita. Digamos, esto lo vamos a ver más adelante cuando Hegel niega la posibilidad de que exista conceptualmente un Estado universal. O sea, que todos los pueblos tengan una única organización, que, digamos, algo así como el Estado humano, un Estado que organice políticamente a todos los pueblos del mundo. En la lógica, Hegel enseña que la idea es unidad de concepto y realidad, ¿no? En política eso significa que incluso el peor Estado, lo afirma también Hegel en la lógica, mientras existe, es todavía idea porque sus ciudadanos obedecen no a una persona, sino a un concepto que articula el todo. Desde esa óptica, la exterioridad no aparece como un accidente hostil, digamos, sino como el momento propio de una totalidad que solo puede saberse libre midiendo su fuerza frente a otra. La, entre comillas, exclusión de la que habla el parágrafo 321 anticipa el reconocimiento recíproco. Es decir, si un Estado excluye a otro del alcance de sus leyes, es porque lo reconoce como un soberano de igual rango. Y ese reconocimiento en espejo completa la idealidad de la propia forma del Estado en cuestión, o de los Estados en cuestión. El cierre del pasaje, que reenvía al parágrafo 279, pone el foco en el soberano como individuo inmediato y real. A primera vista puede sonar muy monárquico o monárquico en sentido fuerte, es monárquico, es cierto, pero en la filosofía hegeliana significa otra cosa. No que el rey concentre el contenido de la voluntad del Estado, sino que encarna su forma de individualidad. Es decir, el yo quiero del monarca es trivial en contenido, pero esencial en forma. Convierte
la decisión del organismo en un acto singular que vale como derecho vigente. Justamente porque la soberanía interior es idealidad, reiteramos, mediación permanente de lo universal y lo particular, necesita un punto de singularización. Esa es la función del soberano, que no inventa fines, sino que firma la decisión que el proceso orgánico ha producido. Con esto, el parágrafo 321 cierra el arco. El Estado es individuo por dentro, porque su voluntad se decide singularmente, y por fuera, porque se opone a otros individuos estatales. Si conectamos todo, podemos entrever ya dos consecuencias. Primero, la soberanía exterior es una exigencia lógica del organicismo político, por decirlo de algún modo. Un Estado que no se mida con otros quedaría incompleto en su ser por o para sí. De allí la crítica coherente, desde mi punto de vista, a proyectos de una autoridad supranacional que diluya la individuación estatal. La soberanía no admite grados y sin pares no hay reconocimiento. Segundo, esta relación negativa sienta el trasfondo para comprender la guerra como una posibilidad real. No porque Hegel celebre la violencia, sino porque si no hay pretor por encima de los estados, la última instancia de decisión entre individuos soberanos, entre totalidades éticas soberanas, es la fuerza, idealmente limitada por reglas que preserven la posibilidad de la paz, no por guerras de exterminio o guerras de aniquilación o por guerras que no distingan población civil de ejército. Hegel tiene digamos, una imagen de la guerra interestatal y quizás después de la Primera y Segunda Guerra Mundial quedaron por completo en desuso y en la actualidad por supuesto también lo es, pero la denominada Kabinettskrieg responde a lo que Hegel entiende aquí por guerra. Vamos a abordarlo en los parágrafos posteriores. En el parágrafo 321 no se habla aún de guerra, pero deja preparado entonces el camino, porque una vez afirmada la individualidad excluyente, la dialéctica del reconocimiento entre estados puede escalar desde la diplomacia al conflicto armado. Bueno, dicho todo esto y para cerrar el comentario del parágrafo 321, este parágrafo se presenta como la bisagra que muestra que la misma idealidad que cohesiona el cuerpo político por dentro exige por fuera la individuación frente a otros. Esa individuación tiene un soporte institucional interno, soberano como singularidad formal del querer, y un correlato externo, la pluralidad de estados que se reconocen exigiéndose mutuamente el mismo estatus. Si en Hegel la guerra se entiende desde la soberanía y no al revés, también es posible afirmar que sin exterioridad y sin pares no hay individualidad estatal efectiva. Y sin individualidad efectiva, la soberanía interior pierde también toda su realidad.